Buenas noches. Tengo a bien presentarme en esta invitación al curso de Asuntos Regulatorios para Boticas, Farmacias y Droguerías, organizado por IPEC Salud en convenio con el Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque. Mi nombre es Químico Farmacéutico Johnny Alejandro Miranda Céspedes. Pertenezco al área de autorizaciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud. Vamos a revisar lo referente al marco legal aplicado a farmacias y boticas. Entonces, como bien sabemos, el 27 de julio del 2011 se publicó el reglamento estableciendo farmacéuticos con el Decreto Supremo 014-2011, el cual pone en marcha la nueva regulación en todo lo concerniente a la operatividad tanto de farmacias y boticas públicas o privadas en todo el país. Este reglamento nace de la Ley 29459, la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, que define y establece los principios, normas, criterios y exigencias básicas sobre estos productos y dispositivos de uso en seres humanos en concordancia con la Política Nacional de Salud y la Política Nacional de Medicamentos. Entonces, la Ley General de Salud 26842, que fue dada en 1997, luego tenemos la Ley de Productos Farmacéuticos del 26 de noviembre del 2009, de la que se desprenden luego el Decreto Supremo 014-2011, que establece el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, y el Decreto Supremo 016 del año 2011, que establece el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. En resumen, esta nueva ley que establece, pues, que obligatoriamente todo establecimiento farmacéutico necesita una autorización sanitaria para la apertura y funcionamiento. Esta debe renovarse periódicamente, ¿no? Y además es obligatoria la certificación tanto en buenas prácticas de dispensación, buenas prácticas de almacenamiento y farmacovigilancia. Asimismo, requiere que se exhiba en un lugar visible el horario de atención, y para la comercialización a domicilio, por teléfono o por internet, solamente está permitido para aquellos productos con o sin receta médica, excepto estupefacientes y psicotrópicos. Además, debe realizarse con vehículos especialmente acondicionados para cumplir con las exigencias de BPA, BPDT y BPD. Asimismo, la prohibición de entrega de muestras médicas con receta médica directamente a pacientes por parte de los visitadores médicos. También la prohibición de funcionamiento de grifos y predios destinados a casa-habitación, y la sanción por no realizar la destrucción por lo menos una vez al año de productos o dispositivos expirados, deteriorados, contaminados o alterados en su aspecto. Determina también la condición de venta de los productos farmacéuticos con receta médica especial numerada, de venta en farmacias o boticas, con receta médica solo dispensados en farmacias y boticas, sin receta médica en farmacias y boticas y sin receta médica en establecimientos comerciales. También establece la prohibición de la fabricación, almacenamiento, dispensación o comercialización de productos farmacéuticos en consultorios profesionales, tópicos, gimnasios, spa, clínicas, policlínicos, centros médicos, centros de belleza, cosmiátricos, centros naturistas, etc. También establece multas que van desde 0.5 a 25 unidades impositivas tributarias por no permitir el ingreso a los inspectores, por no contar con director técnico, por no consignar en boletas y facturas el número de lote, tanto en droguerías, laboratorios, por no almacenar productos según indicaciones del fabricante,
por no cumplir con las BPA, BPD y BPF, no cumplir con los registros, no tener procedimientos, tener productos en el piso, estantes a 30 centímetros de la pared, etc. Entonces, el Decreto Supremo 014 del 2011, en su artículo 1, nos establece el objeto de que el reglamento establece las condiciones tanto técnicas como sanitarias para el buen funcionamiento de los establecimientos dedicados a la importación, a la exportación, fabricación, almacenamiento, comercialización, distribución, dispensación y expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a que se refiere la Ley 29459. El ámbito de aplicación de este decreto supremo es tanto para los establecimientos farmacéuticos públicos y privados, incluyendo, entre otros, a los de E-Salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, gobiernos regionales y locales, así como a los establecimientos no farmacéuticos en lo que le corresponda. Artículo 4. De la clasificación de los establecimientos farmacéuticos. De acuerdo a este decreto supremo, los establecimientos farmacéuticos se clasifican en oficinas farmacéuticas, tanto farmacias como boticas, farmacias de los establecimientos de salud, botiquines, droguerías, almacenes especializados, laboratorios de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. El artículo 5 establece el cumplimiento de las disposiciones sanitarias y buenas prácticas, para lo cual los establecimientos farmacéuticos deben cumplir en cuanto les corresponda con las disposiciones contenidas en las buenas prácticas de manufactura, de laboratorio, de almacenamiento, dispensación, distribución y transporte, farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico y otros aprobados por la Autoridad Nacional de Salud a propuesta de la Autoridad Nacional de Medicamentos. Asimismo, el artículo 11 establece la responsabilidad técnica en los establecimientos farmacéuticos. Entonces acá tenemos que los establecimientos farmacéuticos funcionan bajo la responsabilidad de un único director técnico, quien responde ante la Autoridad Nacional de Medicamentos, las oficinas desconcentradas, a la Autoridad Regional de Medicamentos, por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 29459 y en el presente reglamento y sus normas conexas. La responsabilidad que afecta al director técnico alcanza también al propietario o representante legal del establecimiento. Artículo 12. Este artículo de la inscripción de los directores técnicos en el Registro Nacional de Directores Técnicos en la actualidad ha sido derogado. Artículo 16. Renuncia a la dirección técnica. Cuando el químico farmacéutico renuncia a la dirección técnica, esta debe ser comunicada a la Autoridad Nacional de Medicamentos o a la Autoridad Regional de Medicamentos, según corresponda, dentro del plazo máximo de 10 días calendarios contados a partir de ocurrido el hecho, bajo responsabilidad. El artículo 17 está referido a la autorización sanitaria de funcionamiento. Todos los establecimientos farmacéuticos comprendidos en el artículo 4 del presente reglamento requieren de autorización sanitaria para su funcionamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 29459. La autorización sanitaria es requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento por parte de los gobiernos locales. Artículo 18. Requisitos para la autorización sanitaria de funcionamiento de las oficinas farmacéuticas. El propietario o representante legal para solicitar autorización sanitaria para el funcionamiento de la farmacia o botica debe presentar la siguiente documentación. Primero, solicitud de autorización con carácter de declaración jurada según formato, en la que debe consignar la siguiente información: los nombres y apellidos o razón social
de la empresa o propietario, el domicilio, su número de RUC de la persona natural o jurídica propietaria del establecimiento, el nombre del representante legal en caso de ser persona jurídica, el nombre comercial y la dirección del establecimiento, el nombre y número colegiatura del director técnico. El nombre y número de colegiatura del o los químicos farmacéuticos asistentes. El horario de funcionamiento del establecimiento farmacéutico, del director técnico y de los químicos farmacéuticos asistentes. El croquis de ubicación del establecimiento, el croquis de distribución interna del establecimiento, indicando los metrajes de cada área en formato A3. Si el establecimiento va a realizar preparados farmacéuticos, pues su croquis de distribución interna del área de preparados en formato A3. El certificado de habilidad profesional del director técnico y de los químicos farmacéuticos asistentes. En el caso de las farmacias o boticas que hacen preparados herbarios, homeopáticos, cosméticos, dermatológicos u otros, se consideran oficinas farmacéuticas especializadas y deben solicitar su autorización sanitaria cumpliendo además los requisitos antes citados, las condiciones en las directivas correspondientes que publica la Autoridad Nacional de Medicamentos. También se considera como oficina farmacéutica especializada a los establecimientos que comercializan algún tipo de producto farmacéutico o dispositivo médico, terminando según clasificación. Estos también deben cumplir con los requisitos exigidos y las condiciones establecidas en las directivas que la Autoridad Nacional de Medicamentos disponga. Artículo 19. Presentación de la solicitud de autorización sanitaria. El propietario o representante legal de la farmacia o botica presenta la solicitud de autorización sanitaria según corresponda ante la Autoridad Regional de Salud a través de la Autoridad Regional de Medicamentos. Artículo 20. Inspección previa y plazos para la autorización sanitaria de funcionamiento. Para poder obtener la autorización sanitaria de funcionamiento, es necesario que el establecimiento tenga una inspección previa dentro de los plazos previstos. Esta inspección previa tiene que ser realizada por dos químicos farmacéuticos quienes van a verificar el cumplimiento de las normas de buenas prácticas y demás normas conexas. La resolución de autorización sanitaria o de denegatoria se debe emitir en un plazo máximo de 30 días de iniciado el procedimiento. Y si no se emitiese la resolución, debe entenderse como denegada su autorización a efectos de que puede imponer su recurso administrativo correspondiente. Artículo 21. Se refiere al traslado de un establecimiento farmacéutico. El traslado de un establecimiento farmacéutico requiere de una nueva autorización y se sujeta de manera similar a los requisitos establecidos para la apertura o funcionamiento de un establecimiento farmacéutico. El artículo 22 está referido a los cambios, modificaciones o ampliaciones de la información declarada. Los cambios, modificaciones o ampliaciones de la información declarada deben ser solicitados por el interesado y aprobados por la Autoridad de Medicamentos, presentando para estos efectos los documentos que sustenten su solicitud. Entonces, para solicitar cambios o modificaciones se debe presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, copia del documento que sustente el cambio cuando corresponda. Artículo 23.
de los cierres temporales y definitivos. Para los cierres temporales se presenta una declaración jurada indicada en el área o las áreas materias de cierre. Si este cierre fuese mayor a 3 meses, entonces es necesario presentar la relación de productos y dispositivos médicos existentes, indicando el nombre, la cantidad, la forma farmacéutica o cosmética, la forma de presentación con sus respectivos lotes, códigos, según corresponda, y la fecha de vencimiento, la misma que será verificada al reinicio de sus actividades. Para los cierres definitivos se presenta una solicitud con carácter de declaración jurada, la declaración jurada de no existencia de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y equipos según corresponda, o si tuvieran en existencia productos farmacéuticos, realizar un inventario de los mismos detallando el nombre, las características del producto, siendo firmados tanto por el químico farmacéutico que hace la entrega de estos productos como el químico farmacéutico que va a recibir los mismos. La Autoridad Nacional de Medicamentos verificará, previo al cierre, la tenencia y la devolución de estupefacientes, psicotrópicos o precursores o la de los productos que las contienen. En el caso del cierre temporal a solicitud, tiene un plazo máximo de 12 meses, incluyendo las ampliaciones que se hubiesen solicitado. Este plazo corre a partir de notificada la autorización del cierre temporal. Transcurrido este plazo, sea los 12 meses, la Autoridad Nacional de Medicamentos o la Autoridad Regional de Medicamentos dispondrá el cierre definitivo del establecimiento. En el ejercicio de sus atribuciones, la Autoridad Nacional de Medicamentos o la Autoridad Regional de Medicamentos dispondrá el cierre definitivo del establecimiento si verifica que éste ha dejado de funcionar en el lugar autorizado y este cambio no se comunicó. Artículo 24. Está referido al reinicio de actividades. Desde luego, si tenemos un cierre temporal, es posible hacer un reinicio de actividades, ¿no? Para el caso de este reinicio, se debe presentar una solicitud con carácter de declaración jurada y si el cierre fuese por 7 días calendario, no es necesario solicitar el reinicio de las actividades. Artículo 25. Está referido a las condiciones generales de los locales de los establecimientos farmacéuticos, para lo cual los locales de los establecimientos requieren cumplir, ¿no?, con la infraestructura y equipamiento con los requisitos establecidos en las buenas prácticas según la naturaleza del establecimiento, así como mantenerla en buenas condiciones de higiene y funcionamiento. El artículo 26 se refiere a la información de las guías de remisión, boletas y facturas, ¿no?, que deben contar un establecimiento farmacéutico. En el rubro detalle o descripción de las boletas, tickets, facturas, guías de remisión u otros comprobantes autorizados por la SUNAT que se emplee para el traslado, comercialización o distribución de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios por los laboratorios, droguerías y almacenes especializados, se debe consignar el número de lote, serie, código de identificación del producto o dispositivo. El artículo 28 está referido a la comercialización a domicilio y ventas por internet. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que para la comercialización a domicilio realizada por teléfono, internet o por otros medios análogos, está permitida para productos farmacéuticos o dispositivos médicos cuya condición sea con receta o sin receta médica, exceptuando los estupefacientes, psicotrópicos y otros sujetos a fiscalización sanitaria que determine la Autoridad Nacional de Medicamentos.
Esta comercialización, desde luego, tiene que realizarse en vehículos o contenedores especialmente acondicionados para que puedan cumplir las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de distribución y transporte y las buenas prácticas de dispensación. Asimismo, los establecimientos que comercialicen a domicilio deben comunicar dicha comercialización a la Autoridad Nacional de Medicamentos o la Autoridad Regional de Salud correspondiente a través de la Autoridad Regional de Medicamentos. Prohibiciones. Entonces, en cuanto a las prohibiciones que establece este Decreto Supremo 014 del año 2011, pues queda prohibido la comercialización y la dispensación de preparados farmacéuticos en consultorios de profesionales y fuera de la oficina farmacéutica. Se prohíbe asimismo tener en los anaqueles de venta del área destinada a la dispensación y expendio productos o dispositivos con observaciones sanitarias. También se prohíbe la fabricación, importación, tenencia, distribución, publicidad, dispensación, expendio y transferencia de cualquier tipo de producto farmacéutico, dispositivo médico y producto sanitario falsificado, adulterado o en mal estado de conservación. Artículo 30. Obligación de registro y entrega de información al Sistema Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos. Entonces, de acuerdo a este artículo, todo establecimiento farmacéutico está en la obligación de registrar en el Sistema Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos a cargo de la Autoridad Nacional de Medicamentos y suministrar la información sobre los precios de su oferta comercial de productos farmacéuticos en las condiciones que establece la directiva correspondiente. Los mismos son responsables de la confiabilidad, veracidad y vigencia de la información remitida a nivel superior. El artículo 31 establece la descripción de productos, ¿no? En este acápite se establece que los establecimientos que tengan en existencia productos expirados, deteriorados, contaminados, alterados o con observaciones sanitarias deben destruirlo bajo responsabilidad del director técnico, del propietario o representante legal, cuando menos una vez por año, evitando su acumulación de conformidad con el procedimiento aprobado por la Autoridad Nacional de Medicamentos. Entonces, acá se establece pues de que por lo menos una vez al año cada establecimiento farmacéutico está en la obligación de hacer la destrucción de sus productos expirados, deteriorados o contaminados. Repetimos, por lo menos una vez por año. Entonces, el artículo 32 se refiere al horario de atención del establecimiento farmacéutico. El horario de atención del establecimiento farmacéutico es declarado en la autorización sanitaria de funcionamiento y en caso que este horario sufra un cambio, entonces, este debe ser previamente comunicado a la autoridad de salud o a la autoridad regional de medicamentos. Asimismo, las farmacias y boticas deben colocar su horario de atención en un lugar fácilmente visible por el público. Artículo 33. Entonces, este artículo se refiere al cumplimiento de las exigencias. Para que el establecimiento se denomine farmacia, debe ser de propiedad de un químico farmacéutico. El químico farmacéutico puede ser propietario de una o más farmacias, bajo la misma denominación, debiendo cumplir cada una de ellas con los requisitos exigidos para éste. Asimismo, las farmacias y boticas pues deben certificar en las buenas prácticas de dispensación, almacenamiento y farmacovigilancia. Si implementa seguimiento farmacoterapéutico, también debe certificar en las buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico, y si implementa la comercialización a domicilio, debe certificar en las buenas prácticas de distribución y transporte.
El artículo 34 está referido a la certificación de buenas prácticas en la oficina farmacéutica. Entonces, las buenas prácticas de oficina farmacéutica comprende el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de dispensación, las buenas prácticas de farmacovigilancia y, de ser el caso, las buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico y las buenas prácticas de distribución y transporte. Productos y servicios complementarios. Entonces, las farmacias y boticas pueden brindar servicios sanitarios complementarios y comercializar productos no comprendidos en la clasificación de la Ley 29459, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad y la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. La Autoridad Nacional de Medicamentos establece el listado de productos y servicios complementarios no autorizados en farmacias y boticas. Equipamiento e infraestructura. Los locales e instalaciones de las farmacias y boticas deben contar con un equipamiento e infraestructura de material que garantice las condiciones adecuadas para las actividades que realizan en cumplimiento de la normatividad vigente. Por ejemplo, tenemos dentro del equipamiento tener los termohigrómetros, sus extintores, en la infraestructura tener un local con paredes lisas, fáciles de limpiar, que no desprendan polvo. Los techos, de preferencia también de superficie lisa, que sean fáciles de limpiar. Entonces, ¿qué áreas debe contar un establecimiento farmacéutico? Típicamente, entonces, si nos estamos refiriendo a las oficinas farmacéuticas, llámese boticas o farmacias, deben contar con un área de recepción de los productos, en la cual justamente se va a hacer el recibo o la recepción propiamente dicha del producto, realizando la verificación y conformidad de los productos detallados en la guía, remisión, boleta o factura con el físico. Luego, el área de dispensación o expendio. Acá esta área es aquella en la cual se va a atender al público. El área de almacenamiento, lugar en el cual vamos a, como su mismo nombre lo menciona, almacenar o guardar adecuadamente, de acuerdo a las condiciones descritas por los fabricantes, los productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios. Asimismo, debe contarse con una área de productos fiscalizados, llámese psicotrópicos o estupefacientes, de manejarlos. También debe contar con un área de bajos rechazados, en la cual se van a ubicar aquellos productos que, si hubiesen vencido, hayan sufrido alguna rotura o tuvieran algún problema relacionado con el principio activo, con la presentación o otros. También debemos tener en cuenta un área administrativa donde vamos a tener toda la documentación relacionada al establecimiento farmacéutico. Opcionalmente podemos tener un área de caja, y todas estas áreas mencionadas deben estar debidamente separadas e identificadas, y deben estar directamente proporcionales al volumen, a la frecuencia de adquisiciones, a la rotación de los productos y condiciones especiales de almacenamiento, conforme lo establece el Manual de Buenas Prácticas. Como podemos mencionar acá, podemos visualizar entonces que no exige una medida determinada o un área determinada, sino esta área debe ser directamente proporcional al volumen de productos que se va a manejar. Adicionalmente, en el caso de aquellos establecimientos
elaboren preparados farmacéuticos deben contar con su área exclusiva y autorizada para realizar dicha actividad. Y si el establecimiento farmacéutico brinda seguimiento farmacoterapéutico, debe contar con un área preparada para tal fin. En un lugar visible del área de dispensación deben exhibirse tanto copia del título y el horario de atención del director técnico y de los químicos farmacéuticos asistentes, asimismo la autorización sanitaria de funcionamiento del establecimiento. Las farmacias y boticas que se autorizan como oficina farmacéutica especializada deben consignarlo en un lugar visible. ¿Qué libros debe contar un establecimiento farmacéutico? Entonces, las farmacias y boticas deben contar con libros oficiales como de recetas cuando realizan preparados farmacéuticos, de control de estupefacientes si manejarán este tipo de productos, de control de psicotrópicos cuando corresponda, y de ocurrencias, que es lo más común, ¿no? Asimismo, pueden contar con un registro electrónico en un sistema computarizado previamente calificado, los cuales deben estar actualizados y a disposición de los inspectores. En el caso de los libros tanto de estupefacientes como de psicotrópicos, los folios deben estar visados por la autoridad de salud correspondiente. Entonces, tanto para psicotrópicos como para estupefacientes tenemos que tener los libros visados por la autoridad. La receta de los preparados farmacéuticos deben ser copiadas en orden correlativo y cronológica en forma manual o registro computarizado. Mientras que en el libro de ocurrencias se anotarán, por ejemplo, las rotaciones del personal, la ausencia del director técnico debidamente justificada, el nombre del químico farmacéutico que lo reemplaza, las notificaciones de sospecha de reacciones adversas, así como cualquier otra observación relacionada al funcionamiento del establecimiento. En el libro de control de estupefacientes y psicotrópicos o registro electrónico se anotarán las anotaciones que establecen las disposiciones correspondientes al reglamento respectivo. El director técnico debe solicitar la visación respectiva de los libros de estupefacientes y psicotrópicos, presentando la solicitud correspondiente y los libros foliados respectivamente. Asimismo, todo establecimiento farmacéutico tiene que tener o debe contar con un material de consulta básico. Las farmacias y boticas deben contar por lo menos con el siguiente material de consulta, puede ser en físico o un archivo magnético. Entonces, para esto tenemos como material de consulta el manual de primeros auxilios, un manual de emergencias toxicológicas, el manual de buenas prácticas que debe cumplir la oficina farmacéutica, el manual de buenas prácticas de almacenamiento, el manual de buenas prácticas de dispensación y el manual de buenas prácticas de farmacovigilancia. Además, deben disponer de un sistema de documentación física o archivos magnéticos que señala las buenas prácticas que deben cumplir la oficina farmacéutica. Por ejemplo, acá tenemos el caso, ¿no?, del registro y control de temperatura y humedad. Dependiendo del horario de atención, esta debe realizarse 2 o 3 veces por día, registrando, ¿no?, la temperatura medida por el termohigrómetro. Mensualmente se deben ir archivando para tener un control de la misma. Funcionamiento de farmacias y boticas dentro de locales que realizan otras actividades. Las farmacias y boticas que funcionan en locales que desarrollen otras actividades comerciales deben estar ubicados en ambientes independientes de aquellos destinados a la realización de dichas actividades o negocios.
sin perjuicio de cumplir en lo que les corresponde con las exigencias establecidas en el presente reglamento. Por ejemplo, acá tenemos el caso típico de que aquellos establecimientos farmacéuticos están ubicados en los grandes centros comerciales, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los malls. Las farmacias y boticas no pueden ubicarse dentro de mercados de abasto, ferias, campos feriales, grifos y en predios destinados a casa-habitación. El artículo 41 del Decreto Supremo 014 del año 2011 establece que las farmacias y boticas funcionan bajo la responsabilidad de un químico farmacéutico, quien ejerce las funciones de director técnico. Además, este establecimiento farmacéutico puede contar con químicos farmacéuticos asistentes. El director técnico debe permanecer en el establecimiento farmacéutico durante las horas de funcionamiento del mismo, salvo ausencia debidamente justificada y registrada en el libro de ocurrencias y en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. Su ausencia no constituye infracción si durante la misma se encuentra presente el químico farmacéutico asistente. Solo debe existir un director técnico por establecimiento. El artículo 44 se refiere al abastecimiento de productos farmacéuticos. Entonces, para esto, las farmacias y boticas solo pueden abastecerse a través de otro establecimiento farmacéutico con autorización sanitaria de funcionamiento. Las farmacias y boticas no pueden tener en existencia muestras médicas o muestras gratuitas de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en las áreas de dispensación o almacenamiento. Asimismo, no pueden tener productos adquiridos en establecimientos no autorizados. Su sola tenencia ya constituye infracción. Dispensación y expendio de productos según condición de venta. La dispensación y expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios se efectúan con arreglo a la condición de venta, que para cada uno de ellos se encuentra especificada en su registro sanitario. Cuando la condición de venta establecida es con receta médica o con receta especial vigente, la dispensación y expendio solo se puede efectuar contra la presentación de la receta. El director técnico o químico farmacéutico asistente debe brindar la información al paciente para la correcta administración de lo prescrito en la receta. Entonces, acá tenemos los diferentes productos farmacéuticos tienen condición de venta con receta médica, sin receta médica o con receta especial. Identificación de productos expirados. Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios expirados deben ser identificados con la leyenda correspondiente y retirados de los anaqueles de venta, dispensación y almacenamiento bajo responsabilidad del director técnico. Acto siguiente se hace un inventario y se coloca en el área de bajo rechazados, debiendo registrarse en el libro correspondiente. Entonces, de tener un producto farmacéutico, un dispositivo médico o producto sanitario expirado, se retira de la dispensación o almacenamiento, se embala, se rotula y se lacra la caja donde se va a guardar dentro del área de bajo rechazados, y en el libro se debe registrar el nombre y concentración, el número de registro sanitario, fabricante e importador de ser el caso, número de lote y fecha de vencimiento, la cantidad de envases, el número de unidades por envase, la razón social del proveedor, el número de guía de remisión, la factura y o boleta de venta. Los envases de los productos. Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
que se dispensen o expenden deben permanecer y ser conservados por las farmacias y boticas y sus envases autorizados. ¿Esto qué significa? Que no podemos tener en el establecimiento farmacéutico productos sobre los anaqueles sin su envase mediato. No podemos tener sobre la estantería este tipo de productos. Cuando se tenga que expender un producto por unidad inferior al blister, el envase que se expenda debe consignarse la siguiente información. Entonces, el nombre y la dirección del establecimiento, el nombre del producto, el nombre del laboratorio fabricante, la concentración del principio activo y la vía de administración, la fecha y vencimiento y el número de lote. Este es un motivo muy frecuente de infracción y de sanción por parte de la autoridad de salud. En el caso del manejo de envases hospitalarios, aquellos establecimientos solamente que tengan área de fraccionamiento. Cuando se expendan por unidad los productos envasados en blister o folios, se debe conservar hasta el expendio final la sección en la que se encuentra consignado el número de lote y la fecha de vencimiento. En cuanto al ofrecimiento de alternativas, al director técnica o en su ausencia el químico farmacéutico asistente son los únicos autorizados para ofrecer al usuario alternativas al medicamento prescrito. Desde luego, este medicamento debe contener los mismos ingredientes farmacéuticos activos, la misma concentración y forma farmacéutica. Así también se deberá brindar la información de los precios, debiendo abstenerse de inducir al usuario a adquirir alguna de dichas alternativas. Actividades y servicios autorizados y no autorizados. Las farmacias y boticas que se deseen prestar servicios complementarios deben contar con un área específica e implementada y con personal capacitado. Por ejemplo, acá tenemos que en la mayoría de establecimientos se realiza la aplicación de inyectables. Esa actividad no está prohibida, lo que sí, como se menciona en este artículo 55, debe hacerse en un área específica, implementada y con personal capacitado. Este personal debe tener su certificado de capacitación y debe comunicarse este hecho a la autoridad de salud correspondiente, realizando la vigilancia, y la responsabilidad estará a cargo del director técnico. ¿Qué no podemos realizar en las farmacias o boticas? Acá tenemos una serie de actividades que no podemos realizar en la farmacia o botica. Por ejemplo, canjes de envases, rifas, sorteos, premios y otras actividades que fomenten el uso irracional de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Asimismo, en una farmacia o botica no se puede brindar un servicio de consultas médicas, servicio de análisis clínico, campañas médicas, degustaciones o locutorio.